Porque la libre comunicación de los pensamientos y las opiniones son uno de los derechos más preciados para la humanidad. Y lo que nos inquieta no son las cosas, sino las diversas opiniones que se tienen acerca de las cosas. Es hora entonces de conocer qué es lo que piensan las diversas figuras del quehacer político, empresarial y social de Osorno, la provincia y la región. Porque es mejor debatir una cuestión sin resolverla que resolver una cuestión sin debatirla. Aquí comienza Osorno en la Mira. Buenas tardes, amigos y amigas de Radio Sinergia. Hoy jueves 5 de diciembre de 2019, en nuestro programa Osorno en la Mira, les saludamos muy especialmente a todos ustedes. Voy a saludar en primer lugar a la productora de nuestro programa, la periodista Verónica Salgado, quien se excusa por razones laborales, en otros medios, no puede estar con nosotros hoy día. En los controles está Carlos Sepúlveda y quien les habla, Orlando Arévalo. Formamos el equipo de este programa Osorno en la Mira de Radio Sinergia y que hoy le damos la más cordial bienvenida y saludamos al diputado por el Distrito 25, don Fidel Espinosa Sandoval. ¿Cómo está, Fidel? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Orlando. Un gusto de saludar, ¿no es cierto?, con mucho cariño a todos los auditores de esta importante emisora Radio Sinergia y este programa que es muy escuchado, Osorno en la Mira, y del cual me siento muy orgulloso que me hayan invitado el día de hoy. Al contrario, Fidel. Bueno, el diputado Fidel Espinosa es profesor de Estado en Historia y Geografía en la Universidad de Los Lagos, se egresó en la Universidad de Los Lagos y se tituló de tal, militante del Partido Socialista y diputado por 4 periodos del año 2002 al 2018 por el Distrito 56 y después reelecto por 5º periodo por el nuevo Distrito 25 entre el año 2018 y el 2022. Si no me equivoco, estoy bien en la cifra. Correcto. Ya. Fue también presidente de la Cámara de Diputados desde el 11 de marzo del 2017 al 11 de marzo del 2018. Así todo está absolutamente correcto. Diputados, vamos a tener una conversación con respecto a todo lo que está pasando en este momento. Y la idea, ¿no es cierto?, es poder ahondar más aún en lo que nos está ocurriendo como país. Bajo esta perspectiva, ¿cuál cree usted que fue lo que gatilló este impacto o digámoslo así, esta lectura difícil de leer hoy día que tiene que ver con todo este hecatombe social? Mire, cuando se inició este movimiento social, por allá hace ya 45 días aproximadamente, muchas autoridades políticas del gobierno como del Parlamento, que esto es algo que no pensamos que se nos podía venir. Yeah. Y la verdad es que esa frase tiene mucha de mediocridad, porque yo creo que todo el mundo en la clase política, de una u otra manera, tenía la plena convicción de que este país funcionaba bien en lo económico, estaba catalogado bien en los estándares internacionales en el ámbito de la corrupción hasta hace un par de años atrás, y de un momento a otro viene una hecatombe. Por eso yo soy el primero en decirlo, yo soy parlamentario de oposición. Este movimiento no nació solamente en función y en contra de este gobierno, del presidente Sebastián Piñera. Nació, ¿no es cierto?, justamente en función de toda la disconformidad ciudadana que había por muchas materias que estuvieron como muy por debajo de la alfombra y que gatillaron, obviamente, en ese hecho puntual que fue el tema del metro, la subida de los 30 pesos, pero que se vieron graficadas también con frases bastante poco afortunadas de ministros de Estado de este gobierno, que también, de una u otra manera, exasperaron a la ciudadanía, como fue aquel ministro que dijo que había que comprar flores, otro ministro dijo que había que levantarse más temprano para tomar el metro. Pero, en definitiva, este es un tema que viene de muchos años, que gatilla con este gobierno, que ha tenido muchos problemas. De hecho, la figura presidencial ha caído al menos del 10% de aprobación ciudadana porque este gobierno no ha dado respuesta a los temas de fondo. Pero en lo político también, a los políticos también están en el 10%, o sea, no, como todo a la par. Y lo dije yo, no me estoy aquí, porque todo después de la batalla son generales. Claro. Y yo el día 1, lo pueden revisar mis redes sociales, yo dije, esto no es solamente contra un gobierno, es contra el Parlamento, por eso yo me opuse a la idea de que sean los propios parlamentarios que redacten una eventual nueva constitución, porque nosotros somos parte del problema, y digo somos parte del problema porque no se ha podido desde el Parlamento avanzar profundamente en aquellas materias que significan los cambios reales que Chile está demandando. Y ahí yo te quiero pedir un minuto para explicar por qué.
Nosotros hemos tenido mayoría. Nos han dicho, oye, pero si ustedes fueron gobierno 23 de los 29 años desde la restauración de la democracia. Y efectivamente fuimos gobierno, pero nunca tuvimos mayoría para hacer los cambios a la Constitución que son fundamentales para cambiar los temas de fondo que esta movilización tiene. ¿Y cuáles son los temas de fondo? Si usted se da cuenta... Pero, diputado, disculpe, vamos a lo concreto, porque usted me está llevando a un tema que tiene que ver con Constitución, pero no es ese, porque el tema de la Constitución lo colocaron los políticos. Yo tengo aquí las demandas iniciales, la agenda no más abuso, del día 22 de octubre. La agenda no más abuso dice, en concreto, aumento inmediato de las pensiones de los actuales jubilados para ninguno de la pobreza. Esa disminución de la dieta parlamentaria. 3. Bajar tarifa de electricidad y transporte establecida. Siguen plenamente vigentes. Reducción de la jornada laboral a 40 horas. Aumentar desde marzo de 2020 el sueldo mínimo que ninguna familia trabajadora viva bajo la línea de pobreza. Ingreso de manera inmediata al proyecto Fármacos 2, el 6. 7. Democratización del agua. 8. Dar pie a la reintegración tributaria. 9 meses de garantía, plazos de implementación. La Universidad de Los Lagos también hizo un estudio, una encuesta de percepción ciudadana frente a la crisis, y realmente en las primeras opciones no aparece en ningún lado, salvo en el tercer lugar, cuando lo colocaron los políticos, la cuestión de la Constitución. No es esa la respuesta, al parecer, que tiene la gente, porque aquí todo está en función de la Constitución y la gente sigue reclamando porque no le satisface la respuesta de la Constitución. Permítame, Orlando, discrepar absolutamente con usted en este punto. Porque muchas de las materias que usted ha hablado ahí tienen que ver con cambios profundos de la Constitución. Usted me habló del tema del derecho de las aguas, ¿no es cierto? Es un tema, una reforma constitucional que refiere a 2/3. Cuando usted me habla del tema de las pensiones, tiene clara y estrecha y directa relación con la AFP. Y usted me dirá, porque yo creo que usted es una persona, y lo tengo plenamente claro que así, que se informa mucho. Por ejemplo, hoy día, ¿cuál es el discurso que tiene la derecha? Oiga, lo mismo que usted me está diciendo es lo que nos dice la derecha a nosotros. Nos dice, ¿sabe? Pero si la Constitución no está en ninguna de las peticiones. Pero lo que pasa es que muchos de los cambios que usted me ha mencionado en ese largo listado que me ha dado, pero eso la gente tienen que ver... no se le explicó. Pero hoy día la gente se ha dado cuenta que efectivamente, si usted quiere cambiar efectivamente el modelo de AFP en Chile, hoy día requiere un cambio en la Constitución, porque no hemos podido tocar a la AFP nunca, ni con el pétalo de una rosa. Porque hay un artículo... Yo ahí difiero de algo con usted, diputado. No quiero que esto se transforme en... Pero la AFP, ya que me la toca, la AFP, el proyecto original, fue modificado en los gobiernos del expresidente Lagos y el gobierno del expresidente Frey, y con la misma Constitución. A ver, una cosa son reformas a la Constitución, que fueron las que se hicieron con Frey y con Lagos, reformitas en definitiva, que era en la medida de lo posible que se podía alcanzar con los acuerdos políticos. Eran reformitas que no cambiaron el modelo ni cambiaron el sistema. Entonces, cuando nosotros hablamos ahora de una nueva Constitución, hablamos de una hoja en blanco, decimos una nueva Constitución que va a partir por garantizar ciertos derechos. Hoy día en el tema de las pensiones, hay el derecho al sistema de la... Pero las pensiones no se modificaron en la presidencia de don Eduardo Frei y don Ricardo Lagos, el proyecto original, porque cuando se les permitió a las AFP, por ejemplo, que pudiéramos nosotros, los trabajadores, tener la pérdida y no la AFP, cuando el proyecto original fue ¿no es cierto? Que eran los dueños de la AFP los que tenían que absorber esas pérdidas. Don Orlando, pero si usted hoy día quisiera modificar el actual sistema de AFP, que se construyó una ley, ¿no es cierto?, un decreto supremo 3500 el año 80, que fue el hermano del presidente Sebastián Piñera que creó este programa. Si usted quisiera modificar eso significa un cambio constitucional que requiere 2/3. Hoy día, para tener 2/3, para que la gente lo sepa y lo entienda, son 103 parlamentarios. Nosotros no tenemos 103 parlamentarios, por lo tanto... ¿Y por qué entonces modificaron la base de la ley? Imagínense, 85 años esperanza de vida, la subieron a 110. Eso fueron errores brutales y garrafales que fueron parte, ¿no es cierto?, de un modelo que dijo, mire, ¿sabe qué? El envejecimiento de la población va a ser, ¿no es cierto?, que en definitiva las pensiones no se van a poder sustentar, ¿no es cierto?, con el actual modelo. Esos fueron errores garrafales que tienen que modificarse sustancialmente. No es posible que hoy día, usted lo ha dicho muy bien, y esos son los cambios. Mire, el presidente Piñera desde el día 1 hasta el día 45 de esta crisis ha dado un montón de anuncios. Ayer salió con un bono de 100.000 pesos. Nada va a solucionar, don Orlando, nada va a solucionar los problemas de la gente en la calle. A lo mejor va a haber un veranito de San Juan de aquí en enero y febrero, pero si esto no hay cambios profundos de aquí a marzo, la explosión social en marzo va a ser peor.
Y eso es la preocupación que tenemos que tener. Y por eso el llamado que le hacemos al presidente. Nosotros le hicimos una propuesta. Yo la encabecé. 40 diputados le dijimos, presidente, hagamos algo con la AFP mientras tanto. Porque tampoco uno va a llegar así populistamente a decir, la AFP hay que eliminarla ahora en enero y en marzo que funcione otro sistema. Eso es imposible. Con una nueva constitución pudiese generarse un modelo mixto, ¿no es cierto?, de solidaridad en el ámbito de las pensiones, pero es un proceso largo, de mediano plazo. ¿Pero qué le hemos dicho nosotros? Perdón, pero ya que estamos hablando de constitución, para que la gente también tenga claro, una nueva constitución no parte de cero, porque igual se van a tomar elementos de distintas constituciones, qué sé yo, no es 000, vamos a decir nueva, pero hay elementos base que... hay elementos base que todas las constituciones, la del 25, la del 33... Pero también concordemos lo siguiente, la nueva constitución, o la constitución, o el cambio constitucional, significa, ¿no es cierto?, mirar al Chile del futuro, que en este momento no se está mirando. Y eso es de larga data, no es de un año. Yo creo que va a estar entre los 4 o 5 años para que logremos tener nuestra Carta Fundamental. Yo soy más optimista, yo creo que en 2 años pudiésemos tener, 2 años y medio, pudiésemos tener una nueva Carta Fundamental que recoja, ¿no es cierto?, los planteamientos que los chilenos hoy día en la calle nos están expresando en esas propuestas que usted mismo me ha leído, muchas de ellas. Pero quiero clarificar algo. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, un caso. El reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Nunca hemos tenido los 2/3 que exige la actual Carta Fundamental, la Constitución, para poder reconocer constitucionalmente a los pueblos originarios. Por ejemplo, si eso lo llevamos a una asamblea constituyente que determine que ese es un punto central y la derecha no nos da los puntos para la nueva constitución, lo que se aprobó en este acuerdo que se firmó es que si eso no ocurre, si no se consiguen los 103 votos, vamos a lograr en una ley simple y se va a poder determinar una ley simple. Y vamos a poder tener el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios que nunca hemos tenido. Podemos recuperar el derecho a las aguas. Las aguas se privatizaron en la Constitución del 80 y permitieron que las aguas que antes eran un bien nacional de uso público, hoy día sean un bien privado. Todas esas cosas de una u otra manera se pueden ir cambiando. El derecho a la protección social. Cuando hablamos del artículo, creo que es el 19, el que habla de protección a los derechos sociales, ahí estamos metidos con el tema de la AFP, con la ISAP, que para hacer cambios profundos requieren 2/3 que hoy día no tenemos. Tiene toda la razón usted que no está dentro de las demandas, pero la gente igual se dio cuenta que muchos de esos cambios no van a ocurrir. Yo lo que siento... ¿Sabes lo que siento yo también? Y siento en términos de lo que la gente expresa, de que fue de nuevo otra artimaña política. Y quedaron de lado las verdaderas demandas y de lo que la gente quería y expresaba. De nuevo los políticos sacaron algo para su propio sector. Yo creo que no, porque lo que va a ocurrir es que la gente, lo que los políticos están diciendo hoy día, y yo estoy de la teoría, no estoy en la teoría de la derecha es que sean los propios políticos que hagan la nueva constitución junto con ciudadanos. Yo digo no, que sean los propios ciudadanos que elijan a los cientos y tantos constituyentes que van a determinar la nueva constitución, porque creo que hoy día el Parlamento está desacreditado y el gobierno está desacreditado, y por lo tanto que sean los ciudadanos que elijan libremente a sus constituyentes en una elección que este gobierno quiere que se haga junto con las elecciones municipales. Yo tengo una discrepancia con ese punto, pero no voy a ponerle más pelo a la sopa. ¿Para qué? Ya, si es la misma elección municipal, bienvenido sea, pero ese día la idea es que también los independientes tengan las mismas opciones de ser elegidos, porque si no vamos a terminar eligiendo constituyentes que van a emanar de los propios partidos políticos. Y eso no será porque, entre otros, cuando se dan soluciones, ¿no es cierto?, a esta crisis, uno de los temores que están expresando, ¿no es cierto?, es que reemplazar la democracia representativa por una democracia de masa. No, porque ese es un mal ejemplo que lo sitúa en el contexto de lo que ocurrió en Venezuela. Esa fue una mala asamblea constituyente. ¿Por qué? Porque no rayó la cancha con anterioridad. Aquí la gente tiene que saber es una cosa. Usted va a elegir constituyentes en esa elección de octubre del año 2020, va a elegir a sus delegados que van a tener un plazo de tiempo de 9 meses para construir la nueva constitución, y en el momento que la nueva constitución es visada por la ciudadanía, porque tiene que haber un plebiscito de salida, en donde los chilenos van a decir si queremos esa nueva constitución o no la queremos, ahí termina esa asamblea constituyente. Esos señores además quedan inhabilitados de participar en procesos eleccionarios por un par de años, porque en definitiva no se trata de que los constituyentes utilicen este proceso para ser candidatos en la próxima elección. Entonces quedan inhabilitados para participar. Por lo tanto, ese día que la gente decide tener la nueva constitución, expira el mandato de esos constituyentes. Por lo tanto, no es que se esté delegando, ¿no es cierto?, un poder solamente en la masa ciudadana, que bienvenido sea, yo creo que va a poder instalar, Orlando, esa es la cosa buena que puede tener esto, va a poder instalar temas país. ¿Por qué? Por ejemplo, te puedo decir, temas que tengan que ver con garantizar mejor acceso a la salud. ¿Usted está de acuerdo con lo que dijo el ministro Mañalich, que tenemos el mejor sistema de salud del mundo? Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo que en este país todavía... Bueno, nos hemos vuelto como país bien exigente en realidad.
Sí, pero también hay porque ciudadanos. Si lo comparamos en términos relativos con otros países de Latinoamérica, nosotros como que estábamos bien, pero hay algo de fondo. Hay algo en que estábamos bien, que algo pasó. Porque aquí no fue un gatillazo así porque vino. Hay una acumulación de rabia, hay una acumulación de descontento. Fue un gatillazo en términos emocionales y es pegativo, porque a mí me afecta la AFP, al otro le afecta la AFP y a todos nos afecta la AFP, a todos nos afecta la ley de fármacos, etcétera, etcétera. Es pegativo. Pero cuando esto se transforma, ¿no es cierto?, en una demanda social absolutamente legítima y como parte de la democracia, y aparece la violencia, y una violencia desmedida, y pareciera ser sincronizada, entonces la lectura empieza a jugarnos lo otro. ¿Eso fue terrorismo? ¿Perdón? ¿Fue terrorismo lo que ocurrió en términos de la violencia? A ver, primero hay que decirlo con todas sus letras y con claridad, aunque a algunos dentro del sector político les molesta, ¿no es cierto?, la claridad con que se plantean estos temas. La violencia, el saqueo y todas esas cosas, lo que han hecho ha sido dañar los movimientos legítimos de la ciudadanía, y por lo tanto nosotros somos de la idea de que todas aquellas personas que han saqueado, en lo cual incluso han participado autoridades políticas, o sea, es increíble, inconcebible que haya un concejal de un partido de gobierno, ¿no es cierto?, familiar directo de un senador de la República involucrado, liderando una banda de saqueadores. Eso no lo podemos permitir ni en una autoridad. Florencia Lago es de izquierda y Florencia Lago es de izquierda. ¿Ella participó en algún saqueo? No, está participando, que es peor, está participando en Venezuela y señalando cuáles eran los caminos de las 100 instituciones que estaban dirigiendo toda esta onda de violencia. Yo no le doy ninguna validez a los Entonces que no se trata de uno u otro. No. Aquí se trata de otra cosa. Pero a lo que voy yo, ¿es terrorismo lo que tenemos? A ver, lo que pasa es que lo que siento en su intervención, lo que siento es que usted de una u otra manera me quiere desviar el foco de lo que yo quiero decir. Estamos conversando. Es que voy a llegar a lo que usted me plantea. Ya. Pero déjeme explayar la idea de lo que estoy diciendo. Es que no es posible que se pueda tolerar el saqueo provenga de donde provenga. Primera cosa, los saqueos yo no los catalogaría como un acto terrorista, pero sí es un acto de vandalismo atentatorio, ¿no es cierto?, con la legislación de nuestro país, que debe ser condenado irrestrictamente, como también tiene que ser condenado irrestrictamente aquellos actos de violación a los derechos humanos que han cometido fuerzas policiales que se han desmedido en el control justamente de movilizaciones sociales. Ambas cosas tienen que ser condenadas tremendamente. Pero yo no me quiero saltar la parte principal, que usted lo tocó muy bien, que tiene que ver con la indignación ciudadana. La indignación ciudadana tiene varias facetas, que no tienen que solamente ver con lo que usted y yo planteado, el tema de la AFP, la ISAPRE, la ley de banco, el CAE, todas esas cosas que son ciertas. Pero también la indignación ciudadana tiene que ver con lo que pasa en el mundo político, la corrupción política, la corrupción empresarial, los abusos, la colusión, el cómo un político, un empresario que es sorprendido cometiendo delitos llega a acuerdos con la fiscalía y queda libre, mientras un señor de una pyme de Puerto Montt que cometió un delito 10 veces menor que algunos senadores de la República, le dieron 4 años de cárcel, mientras los otros llegaron a acuerdo con los fiscales y no les pasó absolutamente nada. Eso también causó indignación, porque Chile era el ícono en Latinoamérica, ¿o no?, del país menos corrupto, y se comprobó con el caso Penta que no era así, que habían empresarios que le redactaban las leyes a ciertos parlamentarios, cómo había que hacer la ley, en la ley de pesca o en otras materias, cómo había que construir la ley en los correos electrónicos que tienen los fiscales en su poder. Eso también es indignación ciudadana. Por lo tanto, si a eso le sumas que hoy día el concepto jubilación, que nace, ¿no es cierto?, del latín jubilare, que es gozar de alegría al terminar tu edad. En Chile eso no pasa, porque hoy día llegas endeudado, enfermo, con una pensión después de 40 años de trabajar. Un trabajador de un mundo campesino, por ejemplo, en nuestra región, llega con 150.000 pesos, puede haber entregado los pulmones 50 años. Entonces, esas cosas hicieron un clip, gatillaron, y ahí hay que ser autocrítico, también hay que ser autocrítico, porque de una u otra manera, si bien en nuestro gobierno, cuando fuimos gobierno, hicimos cosas tremendamente valiosas, logramos con Michelle Bachelet volver la expresidenta a la gratuidad en la educación en un porcentaje importante chileno y chilena. Logramos con el presidente Lago, por ejemplo, crear la vivienda dinámica sin deuda, que es un programa que otros países no lo tienen. En los temas centrales que tienen que ver con estas materias, no tuvimos la sintonía fina con la gente para decir, ahora hay que presentar esto, ahora hay que modificar la Constitución y que voten en contra de ellos. Claro, pero aquí el problema yo lo miro y discrepo un poco de ustedes. Por supuesto. Porque de eso se trata esta conversación. No, por supuesto, no hay problema. No es escuchar un monólogo. No, por supuesto, sí, estoy claro. Pero en términos de, aquí hay dos cosas. Uno, que es la no violencia, en términos de, ustedes, en general los políticos se demoraron 40 días para condenar la violencia.
¿Por qué se demoran tanto? Entre paréntesis. No entiendo. No hubo una condena inmediata a la violencia. No, pasó tiempo y no hubo una condena como tal. El gobierno se demoró 40 días en presentar el proyecto de ley para que se votó el día de ayer. Claro, ahí vamos a hablar del gobierno, pero ustedes como parlamentarios tampoco condenaron inmediatamente la violencia. Pasó un largo periodo en que nadie dijo nada con respecto a la violencia. Y yo le pregunté algo, le dije si estaba de acuerdo que esto era un acto terrorista y usted no me lo respondió. Y le digo, ¿qué es lo que es un acto terrorista? Mediante, por definición, es una forma de lucha política, pero mediante la cual se persigue la destrucción del orden establecido o la creación de un clima de terror e inseguridad susceptible de intimidar a los adversarios o a la población en general. Estamos todos con miedo. Yo considero que es un vandalismo exacerbado, porque no me atrevería a utilizar el concepto. Bajo esta definición, no me atrevería a utilizar el concepto de terrorismo, porque terrorismo de Estado no podemos darle la condición... No es de Estado, sino de estos grupos. No le podríamos darle la categoría de terrorismo a actos de vándalos, de grupos de vándalos, que no son en el caso de Osorno más de 40, que no son en el caso de Puerto Montt más de 50, que en Santiago serán 200 o 300 que se han aprovechado. Si usted ve las cifras estadísticas, han bajado los portonazos, 40%, han bajado los asaltos en sitios... Pero hay que concordar también, porque obviamente los vándalos... Todos tenemos miedo. Sí, tenemos miedo. Sí, pero eso cuando hay miedo es un acto de terror. Cuando uno no sale tranquilo, cuando te sacan del auto para que baile al son de esto, cuando en cada momento te violentan. Usted ha realizado afirmaciones que no corresponden a la realidad. Yo, por ejemplo, como parlamentario, hablo por mí, no sé el resto de la zona, no sé si ustedes lo habrán entrevistado. Aquí al lado quemaron, quemaron la radio igual. Yo he condenado abierta y fuertemente el vandalismo desde el día 1 que ocurrió, cuando ocurrió lo de la pileta de Puerto Montt, cuando ocurrió incluso el caso de Sal acá, que mire, incluso que Sal no puede representar más la indignación ciudadana, pero ni por eso es justificable un acto de violencia de ese tipo. Por eso yo digo que es un vandalismo. No quiero hablar de terrorismo, porque sería, obviamente, eso sí, desde mi punto de vista, ser irresponsable para plantear que fueron actos terroristas cuando hay vándalos que lo que han hecho ha sido cometer actos que son absolutamente deleznables. ¿Cómo definiría entonces terrorismo? Yo considero que el terrorismo es una planificación, ¿no es cierto? El terrorismo no es algo, ¿no es cierto? No son los hechos de vándalos que lleguen a una calle, se junten, utilicen banderas de incluso los clubes deportivos y provoquen los desmanes que han provocado. El terrorismo para mí, por eso las palabras de la señorita que usted plantea, Florencia Lago, son absolutamente irresponsables, porque este movimiento no tiene nada que ver. Las marchas ciudadanas de Chile, en donde el 98, 99% de la gente lo ha hecho de manera pacífica, son marchas que se han generado en función de luchar por dignidad para su familia. Entonces, por lo tanto, esos actos, repito, yo los categorizo como actos vandálicos que deben ser condenados, y por eso el día de ayer, aunque a algunos les molestó, se aprobó una ley antisaqueo que ha causado tremendo resquemor, porque algunos están las de la derecha nos están atacando porque votamos en contra 4 aspectos que consideramos que eran un exceso en la ley que presentó el gobierno del presidente Piñera, y por el otro lado, por el lado nuestro, nos dicen que cómo estamos criminalizando la protesta social. Nosotros no estamos criminalizando la protesta social no se puede criminalizar en ningún lugar de Chile, porque las protestas pacíficas se enmarcan incluso dentro de un derecho constitucional. Es un derecho democrático. Lo que nosotros estamos haciendo es que aquellas personas que, aprovechándose de una demanda social legítima, de movimientos sociales legítimos, llegan a provocar destrucción, y nosotros queremos que esas personas sí tengan una condena mayor. Por eso le daba el ejemplo de este señor en antes, porque las autoridades tienen que dar y tenemos que dar el ejemplo. O sea, nosotros no podemos ser parte, ni siquiera, de ser parte de las marchas, porque las marchas también son contra el sistema propiamente tal político, de todos. Ya lo creo. Bueno, como chilenos y estamos metidos en esta cosa, pero cuando usted me dice terrorismo, y no quiero sacarlo de ahí, me señala, ¿no es cierto?, que es planificado. Cuando arrancó esto el viernes 18, que fue impactante, Torre Enel y después 40 estaciones de metro, al instante, ¿no era planificado? Bueno, pero esos son si eso se logra determinar, de esos actos, estamos hablando... si usted me hubiera llevado... toda la violencia, que cuando yo le respondí, lo primero tiene que ver exclusivamente con los actos vandálicos que han ocurrido desde Arica, claro, y post esa fecha. Si se logra comprobar que efectivamente ahí hubo grupos que participaron, se coordinaron para la misma hora,
generar este tipo de acciones. Obviamente que ahí estamos hablando, en ese caso del Metro de Santiago, de actos vandálicos organizados. Y eso sí tiene que tener también condenas ejemplificadoras, porque no podemos permitirlo que nuestro país, independiente que las demandas puedan ser muy legítimas, se destruya. Eso yo creo que ninguna persona, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, ni menos el mundo independiente, va a estar de acuerdo. Hay mucha gente que está afectada por la situación. Hay pymes que no han podido pagar los sueldos. Hay gente, yo he conversado mucho con la Cámara de Comercio, ¿no es cierto? Y me han dicho, mire, don Fidel, el 50% de la mano de obra que tenemos nosotros no la podemos seguir sosteniendo, porque la situación se puso muy complicada, la gente sacó sus publicidades, la gente sacó de una u otra manera, me refiero en el ámbito comunicacional, que ha sido también afectado fuertemente, pero en términos de otro tipo de microempresas, las afectaciones han sido tremendamente brutales, las ventas han bajado, los efectos que esto puede tener para el turismo en nuestra región pueden ser devastadores, por lo tanto, ¿qué es lo que es el llamado que hacemos nosotros? Yo en lo particular, yo le haría un llamado al presidente de la República, en el buen sentido de la palabra, contribuyendo y colaborando, a que él haga una reforma fuerte, pero profunda al sistema de AFP hoy día. Yo creo que ese es un punto que la gente está esperando. Me lo dicen cientos de personas. Hoy día en la mañana estuve... Al presidente le critican, ¿no es cierto? Y con justa razón, que no ha tomado las medidas suficientes como para evitar esta violencia. Y ha permitido, ¿no es cierto?, junto, ¿no es cierto?, con los políticos, ha permitido que se autodestruya el país. Son 40 días, porque se han enviado proyectos de ley y ahí han ido quedando en el camino. ¿Cuál ha quedado en el camino? Por ejemplo, recién se está tomando la ley del saqueo. Pero si llegó ayer, nosotros lo vimos. ¿Llegó ayer? A nosotros nos llegó ayer a la sala de la Cámara, lo votamos inmediatamente y hoy día ya pasó al Senado. Pero diputado, ¿dónde lo quiero llevar? Y en esto yo creo que hay que ser media culpa en términos de... Aquí esto tiene que ver con una crisis política. De ahí nace todo. Crisis política, crisis social. Claro, pero la crisis social se genera por un problema de crisis política. Mire, de acuerdo o no de acuerdo, yo le voy a plantear la siguiente reflexión que un poco refleja lo que está sucediendo. Se termina, ¿no es cierto?, todo lo que es el periodo de la dictadura y comienza un periodo democrático. Pero recientemente empezamos a reconocer y a saber que nuestro país, tal igual como usted lo planteó al inicio, era un país de mucha corrupción. Y es más, en los análisis que se hacen hoy día, se dice que la clase política estuvo al servicio precisamente de lo que dicen no estar, de las grandes potencias económicas y de los grandes conglomerados económicos, donde las leyes que se hicieron en este país fueron para favorecerlos a ellos y no para favorecer a la gente. Entonces hay una especie de disonancia entre lo que la gente esperaba de sus representantes absolutamente y lo que realmente estaba ocurriendo. Entonces hay una especie de aislamismo, de aislarse frente a lo que estaba pasando, y eso continúa vigente cuando aparecen y le colocan, por eso es la rabia, cuando aparecen y le colocan la Constitución. Yo comparto, hagamos una Constitución nueva porque también forma una especie de ícono de un pasado, no importa, hagámosla bien, llevemos bien. Pero aquí hay hay algo que los políticos hasta ahora no se ha escuchado, esta mea culpa, porque realmente usted está una buena cantidad de tiempo ahí. ¿Por qué esta disonancia? ¿Por qué quedaron tan lejos? ¿Por qué no escucharon más? Porque esto viene, imagínense, hay gente que está, hay escritos, libros, la Universidad de Chile, por ejemplo, en el año 2011 o 2012, sacaron un estudio donde señalaba precisamente esto que está ocurriendo hoy día. Nadie escuchó. El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo también en su informe, ¿no es cierto?, respecto a todas estas desavenencias sociales, pero sobre todo en términos de los desafíos que se plantean para el país, se firmó un acuerdo en el periodo de la presidenta Bachelet para en el año 2030 recién estar libres los 17 objetivos que se planteaban para disminuir toda esta brecha de desigualdades. Pero esa es la Agenda 2030. La 2030. Pero mire, claro. Quisiera responder. Hay una parte de su intervención, de su análisis, sus reflexiones que yo la comparto plenamente. Pero sí le quiero volver a decir, don Orlando, que meter a todo en un mismo saco no es el camino. Uh-huh. Yo soy católico. Y no porque hayan curas
que hayan cometido, ¿no es cierto?, pedofilia, todos los curas de Chile son pedófilos, Correcto, o del mundo. claro. Otro ejemplo. Las Fuerzas Armadas me dejaron sin papá cuando yo tenía 3 años, Carabineros de Chile. No por eso, los Carabineros, la institución, es una institución, como algunos pretenden todavía decirlo, 45 años después, manchada de sangre. No, es una institución que tenemos que respetar. Y es más, esa misma institución que cometió violación a los derechos humanos graves en Chile, hoy día está involucrado en un acto grave de corrupción también en su institución junto al ejército, con alto mando. ¿Todos los militares son corruptos? ¿Todos los carabineros son corruptos? No. Y también por eso yo digo, todos los políticos no se pueden meter en el mismo saco. Usted ha dado ejemplos concretos de cosas que así han ocurrido. Y yo lo invito, y a quienes nos están escuchando en sus casas, este programa, que es fácil hoy día, por suerte es fácil, googlear. Y googleen Fidel Espinosa y ley de pesca, por ejemplo. Estoy hablando de la ley de pesca del 2013. Cuando se discutía la ley de pesca, yo era una isla, solo, diciendo que la ley de pesca se estaba construyendo en base a la corrupción. Y está, por suerte está en Google, y lo puede buscar cualquier persona. ¿Qué le quiero decir con eso? Que a Dios gracias, por lo menos independiente de la crisis política que se está viendo, que yo comparto que hay una crisis política profunda, por eso yo digo, los parlamentarios no pueden ser parte de la construcción de la nueva constitución. Y hago un llamado que cuando la gente vaya en abril, vote para que sea los ciudadanos libremente los que construyan la nueva constitución, no una cosa mixta entre parlamentario y ciudadano. ¿Por qué le digo eso? Porque efectivamente, si no es por el caso Penta, que logra demostrar por primera vez que en Chile la política estaba cooptada por los grandes intereses económicos, todavía estaríamos viviendo un mundo aún peor del que hoy día tenemos. El caso Penta permitió desenhebrar eso que estaba debajo de la alfombra, oculto, y permitió demostrar que políticos de todos los sectores políticos, Efectivamente, dentro de los que no me incluyo en absoluto, por eso yo no me siento parte de eso, porque yo he podido denunciar, he señalado mis temas, mi financiamiento ilegal es de 13 millones, mi financiamiento legal de la política es de 13 millones de pesos, 13 millones de pesos, no te alcanza ni para los calendarios con 13 millones de pesos. Y hay políticos en Chile que en los aportes reservados tenían 500 millones de pesos. ¿Usted cree que detrás de esos aportes reservados no habían empresas del confort, farmacias que se coludían para cobrarle más caro los medicamentos, y se coluden para cobrarle más caro los medicamentos a los chilenos y chilenas? O sea, el caso Penta permitió demostrar que aquí habían políticos en Chile, de todos los ¿y por qué sectores. entonces, si eso ocurrió y se dieron cuenta ustedes y eso permitió, déjame terminar la idea. Pero déjame terminar, eso fue el 2000, cuando se descubre el caso Penta fue el 2014, por el 2015. ¿Y qué ha pasado de ahí? Un cúmulo de leyes que se han ido instaurando hoy día, pero que todavía no son suficientes para que los delitos de cuello y corbata en este país se condenen con cárcel. Esta semana el señor Suet, de la Cámara, de la CPC, dice esta semana, mágicamente él dice, ¿sabe qué? La gente está aburrida de los delincuentes de cuello y corbata y ojalá tengan pena efectiva. Pero ahora nos damos cuenta, si eso es verdad, o sea, aquí en Chile tenemos delincuentes de cuello y corbata que se coludían para cobrarle más caro los precios que en otros países serían cárcel inmediata. En Chile no era cárcel, en Chile es clases de ética. Esa era la condena, clases de ética, o llegar a acuerdo con la fiscalía. Si no cometes un delito en 2 años, no te pasa nada, y ni te aparecen los antecedentes. Es el sistema que tenemos judicial también chileno, que debe mejorar sustancialmente. Y en este país, mire, Perú podemos tener un montón de diferencias con nuestros hermanos peruanos, pero en Perú tenemos 4 o 5 expresidentes en la cárcel. Uno se suicidó porque estaba la justicia encima de ellos, no importando que hayan sido presidentes de la República. La corrupción, don Orlando, también melló el alma de los chilenos, también melló nuestro país. Sí, ya lo creo, la corrupción, y se metió la droga, que es lo peor. Claro, y cuando se mete, y claro que sí, pues, y yo creo que también hay mucho de ese narcotráfico metido en este vandalismo, porque hoy día es más fácil ir a saquear un local que hacer un portonazo o cometer otro delito. Pero ahí, diputado, no sé, en mi reflexión. Por supuesto. Cuando el periodo, ¿no es cierto?, termina la dictadura, empieza la democracia y empieza, entre comillas, a cuidarse la democracia. Y se empiezan a quitar poco a poco atribuciones que podrían significar, ¿no es cierto?, oler a pasado. Por ejemplo, todo lo que significó para el país la CNI, los servicios de inteligencia, se empezaron a disminuir poco a poco. A limitar. Hoy día, en servicio de inteligencia me atrevo a decir que estamos bastante mal. 2. Es que una cosa es el servicio de inteligencia que el Ministerio del Interior tiene que tener, y otra cosa es tener la CNI, que es algo totalmente condenable por todos los hechos criminales que cometió en el país. Yo creo claro, que pero es que era igual un servicio de inteligencia que tenía atribuciones que nadie se le había dado porque era un periodo de dictadura. Pero en periodo de democracia el servicio de inteligencia se le quita las atribuciones. 2, se le empiezan a quitar también las atribuciones a la policía. Y nos encontramos hoy día
que las policías no pueden disparar su escopeta antidisturbio porque producen lesiones, no tienen atribuciones para, y también aparecen críticas bastante fuertes en el día de ayer, por ejemplo, al fiscal nacional Abbott, donde aparecen los policías entregando a la gente y por el otro lado diciendo que no habían pruebas suficientes, etcétera, etcétera, y aplicando una ley de mano blanda. La sensación de la comunidad es, entonces, ¿estamos indefensos? ¿Tenemos que defendernos solos? Porque el sistema por Pedro Polo aquí el sistema no está como protegiendo, y la labor del Estado es proteger a su gente, es proteger a sus ciudadanos, y en este momento estamos absolutamente desprotegidos, con un presidente que no ha tomado decisiones. No sé si las leyes o no hay leyes, hay o no hay, lo desconozco, pero aparecemos, ¿no es cierto?, desprovistos de la protección. Que ha sido un gobierno que ha tenido en este tema vacilaciones que han sido errores garrafales que han permitido, ¿no es cierto?, que esto de una u otra manera no se ordene. Pero yo quiero discrepar un poquito usted cuando dice que la CNI no era un servicio. ¿Cómo fue que me dijo que era un servicio? Era un servicio de una dictadura. Pero la CNI era un servicio, una dictadura que tenía objetivos bastante precisos, mandatados del mal. Yo lo que me refiero es que en el periodo democrático igual tenemos que tener una CNI, pero tenemos que tener un servicio de inteligencia. Por supuesto, probablemente que pueda prever acciones que se estén de una u otra manera ideando para poder romper el orden público. Eso es plenamente claro. El presidente Piñera dice que va a presentar un proyecto de ley para sacar a los militares a los puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos? Hospitales. Yo estoy totalmente de acuerdo. Dentro del partido me criticaron porque yo dije eso y lo vuelvo a repetir en esta entrevista. Estoy de acuerdo que pueda haber una ley que permita esa es la ley que no sea el Estado antisaqueo. Pero no, estamos hablando de otra ley que el presidente anunció una semana antes de sacar a los militares, que no sea estado de emergencia, pero que sacar a los militares a los puntos críticos, por ejemplo. El presidente no tiene atribuciones para eso, ¿o sí las tiene? No las tiene. No las tiene. Ya. Por eso quiere presentar un proyecto de ley para poder sacar a los militares. ¿Está de acuerdo que así sea? A los puntos críticos. Ya. Claro, porque es un punto crítico, un hospital. ¿Cómo yo voy a querer, como diputado socialista, que un hospital, ¿no es cierto?, sea por vándalos destruido como ocurrió en Coquimbo? Imposible. Claro. Un punto crítico, un centro de abastecimiento o distribución de energía o de agua. Un CEFAM. Por supuesto que sí. Pero venía con letra chica su proyecto y ya lo echó al tiro. ¿Y la letra chica sabe cuál era? Que simplemente quienes salían a esos puntos críticos quedaban exentos de cualquier responsabilidad penal ante cualquier hecho que ocurriese en el mandato de salir a ese punto crítico. Obviamente que para nosotros eso era una ley de amnistía absolutamente encubierta y no lo podemos permitir, porque yo comparto con usted que las fuerzas de orden tienen que cumplir su objetivo, pero lo tienen que hacer también dentro de un marco constitucional, de las leyes y respetando los derechos humanos, porque mucha de la gente que han perdido la vista, hay gente que andaba en manifestaciones sociales, que no estaba provocando desmanes, hay gente que fue violentada sexualmente. Eso yo creo que ni usted, ni yo, ni nadie va a permitir que eso ocurra con nuestras fuerzas policiales. ¿Cómo van a haber mentes desquiciadas que dañan a todas las fuerzas de orden? Yo valoro y respeto la labor de Carabineros resguardando el orden, porque además hubo también carabineros que han sido heridos, hay más de 1.000 carabineros que han sido heridos en estos hechos. Muchos de ellos son hijos de nuestras familias que nosotros mismos representamos. Correcto. Entonces, desde ese punto de vista yo creo que hay que ser bastante responsables y claro, hay que darle atribuciones legales para que los puntos críticos sean resguardados, porque no queremos que el vandalismo ya hoy día llegue a destruir como... Pero, diputado, ¿de qué forma? Por ejemplo, sacamos los militares. Yo tengo una visión... Bueno, el Carabinero está preparado, ¿no es cierto?, para contención de delincuentes y de alguna, ¿no es cierto?, alguna violencia insuscitada que no tiene nada que ver con democracia plenamente y tal. Pero cuando sacan a los militares están preparados, ¿no es cierto?, para defender el país desde afuera y para alguna defensa interna, que es la ley que le estaban pidiendo. Pero cuando es atacado un hospital por una turba, por ejemplo, con molotov o con cualquier otro armamento, ¿cómo defiende el militar? ¿Igual como salieron antes, cuando la gente se reía de ellos? ¿Bajo qué condiciones va a defender ese hospital? ¿Qué armas va a tener? Tiene que tener elementos. Yo no soy un experto en la materia, pero tiene que haber elementos antidisturbios. Me dice, había una letra chica. ¿Pero cuál era la letra chica? La letra chica era decir. O sea, que podían matar y no tenían... Y yo creo que no se puede permitir y un militar no tira bombas lacrimógenas, no tiene nada de eso, no está preparado para eso. Si le vamos a autorizar a los militares, van a ir con fusiles de guerra. Y si los atacan, ellos van a disparar.
Bueno, eso no lo podemos permitir porque la violación a los derechos humanos entonces no se puede permitiría, no se podía, no le darían, ¿no es cierto?, la autorización al presidente para que defienda los puntos críticos. A ver, es que eso es llevar a la contradicción misma en el punto, porque yo creo que nadie, ningún auditor que nos está escuchando hoy día va a querer, ¿no es cierto?, que tengamos en un país, ¿no es cierto?, a militares nuevamente matando a sus compatriotas. Yo creo que esos son otros tiempos, pero sí, hoy día, hay que ver lo que ocurrió en otros países que vivieron manifestaciones importantes. Francia, por ejemplo, fue un ejemplo de aquello. Sacó a otras ramas de las Fuerzas Armadas. Pero les preparó. Esa es la diferencia. Pues entonces el problema que tenemos es que así como nos estuvimos preparados para las catástrofes naturales, que nos sirvió la lección, porque no olvidemos que esta región, por ejemplo, fue distinta después del volcán Chaitén que el volcán Calbuco. En el tema de los recursos naturales, enfrentamos el proceso mucho más preparado. El terremoto posterior al del 27F, ¿cómo lo enfrentó Chile en el terremoto del norte? Mucho más preparado. Bueno, aquí tenemos otro problema. No estamos preparados para esto y tenemos que estar preparados y tenemos que tener... Es que mientras nos preparamos como sociedad, porque estamos preparando a gente que nos va a defender, mientras nos preparamos como sociedad, los vándalos siguen haciendo fechoría en el fondo. Yo creo que aquí lo que porque importa... Aquí se requiere rapidez para solucionar esto. Sí, se requiere rapidez y por eso es importante que actúe muy coordinadamente en estos días y qué bueno que esté ocurriendo que el accionar de Carabineros, la PDI, con la Fiscalía, esté cumpliendo el rol como lo está haciendo hoy día. Que están llegando de repente a las casas para decirle señor, porque algunos ya creían que la habían hecho completa con el saqueo, y las cámaras de vigilancia, la labor de las policías, que hay que destacar también a la PDI, que en este tema ha sido su labor muy importante, a lo mejor no conteniendo, pero sí investigativamente. Correcto. Para que caigan los delincuentes. Esto está ocurriendo. Me contaban que el otro día llegaron en Santiago, me contaba el director Espinosa, nacional de la PDI, me decía que han llegado, ¿no es cierto?, a casas en donde familias completas tenían, ¿no es cierto?, prácticamente supermercados. Un supermercado, un almacén. Y eso hay que condenarlo, efectivamente, y que tengan condena ejemplificadora. La ley que se aprobó ayer en la Cámara y que pasó al Senado ayer va a elevar las condenas a los saqueadores. No va a criminalizar la protesta social. Es que no podría ser. Por supuesto, porque aquí lo que se está diciendo en las redes es que nosotros aprobamos una ley para criminalizar la protesta. No, en absoluto. No. Aprobamos una ley para que los delincuentes que se aprovechan de una protesta social sean condenados. Ayer nos dijeron también en las redes que nosotros estábamos aprobando una ley para que si se toma a alguien un servicio público, suban las condenas para los que se tomen un servicio público. Eso también es falso. El ejemplo es muy específico, es para aquellas personas que, por ejemplo, se tomen el hospital base de Osorno y no permitan que los médicos atiendan. Esa es una situación distinta. Claro, a una protesta por reivindicaciones sociales que lo hacen con los turnos éticos como corresponde. Eso quiero que quede muy claro. Nosotros jamás vamos a criminalizar la protesta social, pero sí queremos que esos vándalos que se han escudado en movimientos sociales paguen, ¿no es cierto?, por los hechos que están haciendo, porque están destruyendo las ciudades, están destruyendo no solo la propiedad privada, están destruyendo la propiedad pública también, que le sirve a todos los chilenos y chilenas. Así es, estamos y recordamos a nuestros amigos que estamos conversando con el diputado Fidel Espinosa Sandoval. En una grata conversación, hemos estado pasando por todos lados, pero hay muchas preguntas que quisiera hacerle, pero en honor al tiempo no vamos a alcanzar a preguntarle todo o saber su opinión. Algo antes que no se le podía olvidar, que era el de las dietas parlamentarias. Y efectivamente, iba para allá. Y quiero que quede grabado aquí. ¿Sabes por qué? Porque no he dado ninguna entrevista desde que ocurrió este hecho la semana pasada. Y quiero decir lo que yo lo planteé en la Cámara de Diputados. Este fue un proyecto, primero que no lo presentó el gobierno, este fue un proyecto de los diputados Boris y Jackson. Sí. Pero es un proyecto que es de publicidad engañosa de la letra A a la letra Z. Y quiero que por favor usted guarde porque usted se opuso inmediatamente por Twitter. La primera reacción que lo que yo dije es lo siguiente. Aquí se está engañando al país. Todos los chilenos hoy día creen que nos redujeron la dieta en un 50%. Y eso es falso. Aquí lo que se hizo, y por eso yo quiero que esto quede grabado aquí, por favor, don Orlando, usted es una persona tremendamente pluralista en esto. Cuando ocurra lo que le estoy diciendo, por favor, acuérdese de esta grabación. Esta es una ley transitoria. Por eso digo que es publicidad engañosa. Porque claro, aprobamos, yo también voté a favor de bajar la dieta al 50% a todas las altas autoridades públicas, porque también este debate demostró que los parlamentarios éramos el jamón del sándwich, no, pues habían 2.600 cargos públicos que tienen sueldos arriba del presidente de la República en Chile, y los de Codelco arriba de 30 millones de pesos. Arriba de 30 millones de pesos. ¿El presidente de Codelco cuánto gana? Como 50, dicen. Sí. Entonces, esto también, este debate,
nosotros lo que queremos es que nadie en Chile gane más que el presidente de la República, primera cosa. Nosotros como dieta tenemos la misma remuneración que un ministro de Estado, eso está en la Constitución, ¿ya? Claro. Ya, eso se aprobó que se bajara el 50%, ¿y por qué yo digo que es publicidad engañosa? Porque a la vez se aprobó una indicación que dice que un comité externo de expertos dirigidos por el Banco Central va a hacer una propuesta de cuánto debe quedar la dieta de las altas autoridades públicas en Chile. 60 días después. 60 días después. Entonces, ¿qué va a pasar? Que estoy seguro que el Banco Central va a decir, ¿sabe qué? La reducción es esto, 10, 20, 25%. Bueno, ya el Poder Judicial se opuso. Y nosotros votamos en contra. Yo voté en contra. No quise incorporar el Poder Judicial porque, no por la explicación que dio el presidente de la Corte Suprema, que me pareció espantosa, esto de decir de que poco menos si le rebajaban iba a llegar la corrupción a los tribunales. Y ya han habido. No se trata de ya no se trata de eso. Mire, yo soy una persona que a mí me gusta el servicio público. A mí si me bajan la dieta al 50%, yo voy a seguir en el servicio público. ¿Sabe qué dice en el Parlamento? No, aquí esto se va a llenar de personas que despectivamente lo dicen, o de muy ricos. Yo no, yo creo que el que le gusta el servicio público, no importa que te bajen la dieta al 50%, pero sí quiero dejar claro que esta es una ley transitoria y que puede ser que ningún mes o un mes se nos baje la dieta al 50%, después el Banco Central va a hacer, o los expertos van a hacer una propuesta, y eso va a regir para todas las altas autoridades públicas. Entonces, yo quisiera que tanto Boric como Jackson también fueran honestos, porque ellos fueron parte de ese acuerdo, para llegar a eso. Es decir, en este momento los 60 días son única y exclusivamente un espacio que le dieron a la gente para que esté, ¿no es cierto?, tranquila frente a esta dieta parlamentaria que se bajaron en 50%, pero va a depender de los estudios que haga el Banco Central. Yo lo dije en mi intervención, el mismo día que se estaba votando, yo lo dije ese día en la sala, la gente lo puede buscar en el fanpage de nuestra oficina parlamentaria. Nosotros dijimos ese día, yo lo planteé derechamente, dije, esto es un engaño a Chile, porque lo que va a ocurrir es que cuando el Banco Central diga eso, va a ser a lo más, va a haber un mes, febrero, puede ser que nos bajen el 50%, después ya volvamos a lo que establezca el Banco Central. Por lo tanto, el proyecto de Boric y Jackson no prosperó, como dijeron, no es un proyecto que se haya reducido la dieta en un 50%, y yo lo planteo. ¿Usted sigue siendo partidario que sí se rebaje y se rebaje efectivamente? Sí, yo creo que sí. Yo creo que no tiene por qué. Usted dijo, verdadero, diputado, usted dijo algo interesante que lo quería preguntar. No tiene por qué afectarle. Porque uno cuando... No estoy de acuerdo, sí, disculpa, para que no se me dé idea, no estoy de acuerdo, sí, la idea que tenía la derecha de que le rebajáramos a los trabajadores que trabajan con nosotros. Que se fuera todo para abajo. Porque ahí está el motor de una oficina parlamentaria. Yo tengo 9 personas. ¿Y eso era idea de la derecha? Ellos lo plantearon así, ellos lo plantearon y se rebajaban, que si le rebajaban, la derecha metió a los jueces, a los jueces, a los alcaldes, a todos. Y a los trabajadores. Los alcaldes quedaron fuera y el Poder Judicial. Los jueces y los trabajadores quedaron fuera. Y los trabajadores, bueno, obviamente que sí. Pero los trabajadores, un trabajador gana, en mi caso mío, yo tengo trabajadores, 9, 10 trabajadores, el que más gana $1 millón de pesos. Claro. El que más gana. Sí, y la persona que es el jefe de gabinete, que es la máxima, y de ahí para abajo, porque no tengo ninguna posibilidad, porque es la asignación parlamentaria para que te atiendan tu oficina, yo tengo abogados en la oficina, todo eso. Claro, diputado, frente a esto mismo, usted señaló algo que pareciera ser que cuando los parlamentarios están mucho tiempo, forman del parlamentarismo una profesión y no un servicio público. Al rebajarle la dieta, entonces se podrían convertir en servidores públicos y no en profesionales. Mira, nosotros hemos tenido un sistema en Chile que permite la reelección indefinida y que creo que ya llegó a su fin. Eso ya no vaya. No, llegó a su fin. Yo creo que llegó a su fin porque no le hace bien a nada, no solo a los parlamentarios. Los alcaldes también, cuando tienen alcaldes 20, 30 años... tampoco. No, tiene que ser un sistema... Hay un desgaste natural. Hay un desgaste natural y si comienzan a aflorar otras cosas que son negativas en la vida pública. Yo creo que esta ha sido una oportunidad, la rebaja de los sueldos parlamentarios, que queden también los que tengan verdadera vocación de servicio público. Yo voté a favor el 2013 del límite a la reelección y estuvo 6 años durmiendo en el Senado ese proyecto. Ahora recién lo reactivaron. Pero ese límite se reactiva y se sabe que vamos a permitir hasta 2 periodos más. No. Pero ¿y el pasado? No, a partir de ahora. Estamos en la idea de que en el caso suyo tiene 5 reelecciones. A ver, yo soy bastante categórico. 2013, cuando aprobamos la ley, yo tenía 3 periodos. ¿Ya? 3 periodos parlamentarios. Si se aprueba esta ley como la habíamos aprobado en el 2013, significaría que uno podría estar 2 periodos más. Nosotros dijimos que no, vamos a presentar una indicación
que lo que va a determinar va a ser que el que tenga 3 periodos cumplidos de diputados, de alcaldes, de concejales, no pueda ir a la reelección. Bueno, ese es un poco lo que espera la gente. Correcto. También, porque se espera renovación. Para que haya renovación, efectivamente. Yo estoy a favor de eso y yo soy afectado directamente por eso, pero lo asumo directamente. Sí, pero como usted va a ir de candidato a senador, entonces puede cambiar de... No te permite cambiar de distrito, te permite cambiar de cargo. A mí me gustaría ser, por ejemplo, alcalde, pero no puedo renunciar. ¿Pero puede ser candidato a senador? ¿Podría ser candidato? ¿Va a ser candidato a senador? No es el momento. ¿Sabe qué? Se lo digo con mucha honestidad, porque también es un tema importante. Que hay que decirlo. La actividad política es una actividad hermosa. A mí me encanta, por ejemplo, antes de entrar a este programa, antes de entrar aquí, cuando estaba hablando con la directora, estaba solucionando un problema de una familia de Puerto Octay, que se le murió un familiar calcinado en Santiago. Y estaba haciendo toda la gestión del servicio médico legal para que le puedan entregar el cuerpo pronto. Yo así siento el servicio público, ayudar a los trabajadores, ayudar a la gente, denunciar cuando hay abuso, cuando hay atropello. Ganamos un juicio laboral hace poquito, inédito en Chile, daño moral a una trabajadora de Río Negro, 20 millones de pesos por daño moral porque el empleador la insultaba y la trataba como mujer de lo peor y ella lo grabó. Esas cosas a mí me encantan y me fascinan. Por lo tanto, si me bajan el sueldo a la mitad, yo voy a seguir haciéndolo con la misma pasión. Y si sé senador o no sé senador, creo que no es el momento hoy día porque el país está molesto y está indignado y habrá tiempo. Yo también me estoy revaluando, yo estoy estudiando a la vez. Estoy dentro de mi poco tiempo libre que tengo los fines de semana. Estoy haciendo mi magíster porque a mí me encanta la universidad. Trabajé 7 años en esta hermosa Universidad de Los Lagos y si el día de mañana no estoy en la política, la docencia es mi camino y las comunicaciones que me gustan mucho. Difícilmente que no vaya a estar en la política, diputado. Pero me encanta la política. Pero ahora público. La reevaluación. Ahora tiene que cambiar la política definitivamente. Yo creo que este es un cambio sustancial para la política de Chile lo que está ocurriendo hoy día. Hoy día yo veo a muchos de mis colegas que me dicen, no, esto no va más, no voy más. Bueno, a lo mejor no sienten el servicio público como lo sienten otros. Esperar 50 días, ¿de qué manera los políticos pueden avanzar en bajar la presión de esta crisis? ¿Podrán llegar ustedes a la política de acuerdo nuevamente y dejar de lado qué es de derecha, qué es de izquierda, qué es de esto? Y esa polarización endemoniada que ustedes han colocado, ¿no es cierto? Porque hace que el país también se polarice. Porque para ustedes los políticos es fácil, porque al final son todos amigos y discuten ideas, pero la gente no lo siente así. En realidad el mensaje que queda afuera es no otro. Todos somos amigos, claro, tenemos discrepancias profundas. Yo también tengo amigos de la derecha, no tiene por qué ser negativo. Nosotros convivimos como un curso durante años y tenemos también amistades que a veces traspasan las barreras políticas. Eso es normal en la vida, en la vida en sociedad. Pero esa conjugación de poder mirar al Chile del futuro, al Chile mejor, va también de la mano, porque ustedes son los políticos que crearon la crisis y ustedes son los que tienen que hoy día arreglarla, ¿no es cierto? Pero por eso hubo un avance importante cuando se reunieron todos los partidos políticos y dijeron y llegaron a acuerdos, ¿no es cierto?, para hacer una agenda política que vaya en la línea de la nueva Constitución. Ahora falta la agenda social. El presidente ha hecho en los últimos días... ¿Por qué no se ha apurado esa agenda? O sea, la agenda social se está apurando, pero el presidente sigue insistiendo que esto se soluciona con un bono de 100.000 pesos, o sigue insistiendo que, mire, ¿cómo es posible? Discúlpeme que se lo diga, ¿cómo es posible que en plena crisis haya el gobierno presentado un proyecto para mejorar las pensiones básicas solidarias divididas en 3 tramos de adultos mayores? Los que tienen mayores de 80 años, más plata, 50% de aumento. Los que tengan entre 65 y 75, solo un 25% de aumento. Usted no puede discriminar cuando se trata de adultos mayores, porque el adulto mayor que le falta el remedio, que le falta la comida, que le falta dinero para el diario vivir, para pagar la luz, el agua, para comprar el medio quintal de harina o comprar el pan, no discrimina entre tener 65 y 80. Y yo creo que ahí se pudieron haber hecho esfuerzos importantes para no haber discriminado. Entonces eso también ha causado molestia en la ciudadanía. Yo creo, se lo digo con mucha honestidad, yo creo que esto no va a parar hasta que el presidente tome la decisión que no quiere tomar, que es tocar el corazón de la AFP. Y vuelvo a insistir en eso. Que le están pidiendo renuncia. No, yo no estoy de acuerdo. Está de acuerdo. Mire, el presidente ganó democráticamente una elección. Él es el que tiene que conducir el camino como líder. Y ustedes facilitan el camino también para que la cosa funcione. Pero por supuesto, y lo hemos hecho. Estamos llegando, diputado, estamos llegando a solo la idea final. Solo la idea final para decirle, el presidente, si no termina su mandato, solo es responsabilidad de él. Yo espero que lo termine por el bien de Chile y de la democracia. Correcto. De hecho, yo estoy en contra, voy a votar a favor porque estoy mandatado por mi partido, va a hacerlo la acusación constitucional, que no va a prosperar.
Yo creo que es un error política la acusación política. Entonces vote de acuerdo a su conciencia. Tengo Porque que los partidos políticos no tienen por qué... No, porque ahí impera, ¿no es cierto?, un criterio totalmente distinto en las Pero decisiones la gente de ese carácter. Pero no va a prosperar porque no están los votos para eso. Yo creo que fue un error. Ya. Pero yo he colaborado y voy a seguir colaborando. Hicimos una propuesta al presidente en el tema FP, que la tiene en su escritorio 40 días. Hacemos un llamado que la recoja. Estábamos hablando del 30%, solo digo, ¿por qué no un chileno pueda sacar el 30% al momento jubilar? Pensémoslo, es una alternativa, le ayudaría, aliviaría el alma. Porque ¿sabes qué es lo que pasa? Que mientras ustedes, porque tenemos tres riesgos, como en este momento, tres grandes riesgos, porque mientras ustedes discuten y toman las decisiones, el país se está paralizando lentamente en términos de la economía. 1,4 se dice que va a crecer. Y las proyecciones que son, y va a aumentar el desempleo, la inflación, y eso sería caótico para nosotros, y en vez de hacer un país mejor, vamos a hacer un país peor. Pero ves que no, pero ves Claro, que, ahí pero deme un punto. complicado. En toda la ¿Ya? entrevista no me ha dado un punto, deme un punto. No, como que no le da harto. Pero ve que no es. No sé qué. ve que Vamos no- a seguir la entrevista. pero ve que no es bueno ¿Ah? Caricaturizar. No, yo me refiero a no, todo. no lo digo por usted, lo Ya. digo porque cómo ¿Mm? hicieron caricaturas del tema de Venezuela y decían que nosotros cuando apoyábamos a Guille queríamos un Chilezuela. Imagínese, esa caricatura hoy día es dolorosa para Chile, ¿sabe por qué? ¿Mm? Porque yo siento que no podemos, ¿no es cierto?, porque ahí hubo burla respecto a lo que estaba viendo este país, que yo también condeno lo que pasa en Venezuela, condeno. Cuando hay sufrimiento del pueblo, nadie puede avalar eso, yo no estoy en contra de eso. Pero ¿sabe qué? Aquí en Chile también hay sufrimiento, y hay un sufrimiento encubierto, que era la gente que estaba sufriendo, porque hay gente en Chile que paga con tarjeta de crédito su comida del día a día. Eso es lo que hay que esas son cambiar, las la gente demandas se cansó de ciudadanas. eso. Y por eso le digo yo, ustedes los políticos, que son los que... A ver, ustedes generaron la política y eso fue lo que usted, ¿no es cierto?, hizo su mea culpa en términos de no generalizamos, en términos de la participación, de alguna manera igual. Todos somos culpables de una u otra manera, porque el país está en condiciones y está en estas condiciones. Pero vamos, mientras ustedes discuten y esperan que estas se solucionen, vamos cayendo en un problema económico grave para el país. Dos, hay temor, ¿no es cierto?, en términos de que esta democracia se transforme en populismo o democracia de masas. Puede Porque- emerger un líder Claro, porque populista como... aparece, ¿no es cierto?, el presidente, su agenda social se le terminó y aparece, ¿no es cierto?, dando cabida, y ustedes también como Sí. políticos dando cabida a estas demandas y no a las demandas que habían. Y lo otro que es el gran temor es que los señores políticos, la clase política, no se den cuenta en la profundidad de lo que la gente realmente está queriendo y no le den las soluciones a corto plazo. Son los tres grandes temores de la población. Sí, por supuesto, yo comparto, pero vuelvo a insistir, aunque usted me considere que soy majadero en lo que he dicho. Ya. Esto no va a parar hasta que el presidente le meta la mano al bolsillo a sus amigos de la AFP. Ahí está el meollo de este problema, porque si mejoramos la AFP, bajamos esa tabla que usted mismo ha dicho, ya se mejoran las pensiones un 17% a bajar la tabla. Y de ahí, ¿no es cierto?, si hacemos transformaciones reales. Si yo no estoy diciendo, mira, no estoy diciendo hay que eliminarlas de raíz, no, pero busquemos mecanismos que ¿y permitan... por qué no se juntan ustedes, los parlamentarios, los senadores y todos, de izquierda, de derecha, da lo mismo? Señor presidente, venga para acá y juntémonos y arreglemos, Ese es el arreglemos camino, el país. ese es el camino que nosotros esperamos, que dentro de todos sus anuncios de la última semana iba a venir ya un anuncio en la línea de los tres grandes problemas que son AFP y SAPRE y también la ley de bancos que en este país, ¿no es cierto?, hace que los bancos también abusen bastante de los chilenos y chilenas. Pero yo por lo menos tengo toda la disposición, don Orlando, para seguir colaborando. He hecho propuestas, no he estado solamente desde la vereda de la crítica, he hecho propuestas, el presidente las tiene en su escritorio, espero las recoja y por lo menos nos diga, mire, ¿sabe qué? Recibí esta propuesta de 40 diputados que encabezó Fidel Espinosa y no estoy de acuerdo, pero que lo diga, porque hoy día la sensación que hay es que no quiere tocar la AFP y a mí creo que, en lo personal, creo que ahí está... Es la primera demanda, ciudadana. Diputado Fidel Espinosa, le agradezco que haya venido a compartir este grato momento con nosotros. Hemos hablado de muchas cosas, pero sobre todo buscando el bien y la buena información para la comunidad. Yo le agradezco la franqueza que ha tenido para conversar en este rato de conversación. Quedaron muchos temas como para una segunda vuelta. Ahí me invita de repente. Un abrazo grande y gracias a ustedes en Sinergia.
Esto fue Osorno en la Mira, un programa de entrevistas y opiniones con diversas figuras del quehacer político, empresarial y social de Osorno, la provincia y la región. Te esperamos el próximo jueves a las 19:30 en un nuevo programa de Osorno en la Mira. Te invitamos a revisar este capítulo en nuestras diferentes redes sociales y plataformas.